Muy bien, ya estamos con Jorge Nieto Montesinos y lo primero es preguntarle por la salud, cómo va la recuperación. Ha sido también víctima del COVID, pero una víctima ya recuperada. ¿Cómo va la salud? Bien, felizmente, Rosa María, ya pasamos esa circunstancia penosa, desagradable, pero felizmente ya hemos doblado la página, tenemos alta de los médicos, recomendaciones para estar con ciertos cuidados y con ciertas tranquilidades en el ejercicio de la vida, pero ya de salida. ¿Y su familia bien también? ¿Nadie más se contagió, felizmente? Mi esposa salió contagiada por mí, imaginamos que esa ha sido la ruta. Ella tuvo un poco más de complicaciones que yo, tampoco nada exagerado, pero tuvo dolores, en fin, articulares, musculares. Felizmente también ya ella bien. Lo más feo de todo esto ha sido tener que guardar la distancia con nuestros dos hijos, tanto el de 15 y 16 años que cumplió años en esos días y que fue imposible darle un abrazo, como la bebita que tengo de un poco más de un año que resentía la distancia, pues entonces ha sido muy dolorosa esa parte, la verdad. Pero felizmente ya todos bien, Rosa María. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien. ¿Ya sabe cómo se contagió? Usted me dijo que se había cuidado muchísimo, dijo un minuto de descuido. Y esa experiencia es valiosa para los demás. Sí, sacaba mis cuentas y yo me he contagiado aproximadamente en el día 283 o 284 de la emergencia sanitaria. O sea, hemos tenido pues 280 días de un rigor extremo, cuidado, lavado de manos, distancia, uso de la máscara, de la mascarilla, en fin, un rigor muy grande, porque yo realizo actividades, pero yo no quería traer el virus a mi casa, pensaba en mi mujer, en mis hijos. Incluso tuve que suspender las visitas con mi hijo, con mis nietas, son 3 chicas, en fin, fue rigor. Pero en algún momento, y tengo quizás la posibilidad de que sea en el trabajo con un compañero con el cual trabajo frecuentemente y que salió, después de venir conmigo a trabajar, salió él en conocimiento de que estaba infectado. No lo sabía, entonces, después de que se hizo la prueba, parte de rutina y parte de la prueba por la indicación de él, pues salimos positivos. Me imagino que puede haber sido ahí porque es el único momento en el cual siento que puede haberme descuidado. Y hemos estado en espacio abierto, hemos trabajado con máscara ambos, guardando la distancia, pero este virus pues es muy pegajoso. Ahora que lo ha vivido en carne propia y además con todo lo que eso significa desde el punto de vista de salud mental, si llegaran al poder y usted fuera congresista de la República, pero suponemos que le pidan ser, por ejemplo, primer ministro, ¿cómo enfrentaría la pandemia hoy, teniendo la situación de hoy? Bueno, yo lo primero que haría, desde el comienzo, pero hoy, es convocar al COEN. Lo he venido diciendo, pero no sé por qué no se entiende. Hay una ley que establece el funcionamiento del COEN. Y el COEN no es otra cosa, no es un edificio, no es un membrete, no es una placa. El COEN es el gobierno nacional actuando como comando de operaciones de emergencia, sobre la estructura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, alrededor de la cual se estructuran todos los ministerios e incluso tenemos la capacidad desde ahí de movilizar a toda la sociedad, universidades, empresas, ciudadanos independientes, grupos estudiantiles, en fin, eso está allí. Entonces, lo primero que haría sería eso. Evidentemente, un COEN para enfrentar una emergencia sanitaria no sería un COEN como el que nosotros convocamos para enfrentar al niño costero. Para empezar, los organismos técnicos convocados serían muy distintos. Pero fíjese usted una de las ventajas. Si se hubiera convocado desde el primer día, los estamentos científicos y técnicos del Estado hubieran estado poniendo sobre la mesa de las decisiones del gobierno todo su conocimiento. Sabemos que durante los primeros meses de la pandemia simplemente no fueron convocados. Simplemente no fueron convocados. Y luego, cuando fueron convocados, lo dijo uno de sus miembros, renunciamos porque nos escucharon una sola vez y no nos hicieron caso. Entonces, ahí tiene usted un elemento que me parece a mí que es de modernidad del Estado, de su funcionamiento. No se pueden tomar decisiones sin tener toda la data, toda la información procesada por organismos técnicos y científicos en el Estado. Eso sería lo primero. Lo segundo, en esta circunstancia, en la actual lo he dicho en un Twitter, Lima necesita acciones de emergencia. Lima en particular. Las cifras están yendo para arriba en un pico muy elevado
Y si no cortamos drásticamente el desarrollo de este virus, que no sabemos a ciencia cierta, algunos dicen que no, otros dicen que sí, si es la variante inglesa o la sudafricana o la brasileña, porque no tenemos la capacidad para hacer este tipo de investigaciones, salvo un pequeño laboratorio, me parece, en la Universidad Cayetano Heredia. No sabemos cuál de estas variantes es la que se está desplegando, pero requiere Lima hoy día acciones urgentes. Y todas tienen que ser en el sentido de restringir el contacto humano. Nos hemos relajado. Ahí hay un elemento. Yo pienso que debemos ir a una cuarentena drástica de 15 días. La gente me dice, pero oiga, ¿de qué vamos a vivir? Yo digo, el Estado tiene a las Fuerzas Armadas, están las iglesias, están los comedores populares, están los organismos del Estado que reparten alimentos de distinto tipo, están las empresas privadas que se dedican al tema. Yo creo que con una combinación, organización de todo este personal, de todas estas capacidades, perfectamente podemos atender las zonas más necesitadas de la sociedad en términos de alimentación para esos 15 días. Pero iba a decir ministro, pero todavía no es ministro, pero candidato. Lo fui. Yo sé, por eso le iba a decir, ya le iba a decir ministro. Además, por esa voz de mando, y yo dije, ya lo veo como ministro, pero a lo que voy es decisiones racionales. Eso es lo que a mí y a la ciudadanía les un poco desespera. O sea, ¿por qué nos aglomeran en el transporte público con toques de queda? Al contrario, el transporte público debería estar escalonado, ¿no es cierto?, para que se pueda transitar 24 horas al día. Las tiendas de alimentos deberían estar abiertas 24 horas al día y las farmacias también. ¿Para qué? Para que nadie se junte con el otro. Y además para que las personas que trabajan ahí tengan tiempo de regresar en horarios escalonados a su casa en una movilidad vacía. Eso es lo que no entiendo por qué no se hace. Es de sentido común. Así como nos van a dar 12 horas para votar, igual. No entiendo por qué no hay sentido común en esta historia. Rosa María, has mencionado el tema del transporte público. ¿Qué nos cuesta eliminar los cristales de adelante y de atrás? Claro. Eliminarlos. ¿Por qué los eliminamos? Porque va a entrar mucho aire y porque se va a convertir en un espacio no abierto, pero semiabierto. Hay una serie de medidas complementarias que se deben hacer. Tercera cuestión que me parece que es importante. El primer nivel de atención de salud. Fue cerrado durante el periodo del presidente Vizcarra, prácticamente. Y hoy está funcionando, pero no con las capacidades que debe tener, a medias, sin el apoyo necesario. Pero el primer nivel de atención de salud, o sea, nuestras postas médicas, nuestros centros médicos, tienen que hacer algo que algunos han hecho, y lo han hecho y ha ido bien. En el Perú, algunos centros médicos lo han hecho y lo han hecho con éxito. ¿Qué es? Salir a la comunidad. El primer nivel de atención de salud es el que toma contacto con la comunidad. Las familias muchas veces, Rosa María, no saben cómo aislar a un enfermo. Parece mentira, pero así es. Entonces, pero no solamente eso, sino que tienen vergüenza de decir que hay alguien enfermo. Entonces, quienes están cerca de esa comunidad, de esa familia, son nuestro primer nivel de atención de salud. Tiene que ser fortalecido y puesto en primer lugar. Lo dije en la parte primera, en todo lo que fue la primera ola. Costa Rica, que después se complicó, y Uruguay, que logró salir bastante bien y luego también ha tenido complicaciones, han logrado éxito porque tienen un gran primer nivel de atención de salud. Necesitamos fortalecer eso. Ahora, mire, Costa Rica, con el que estoy familiarizado también, prohibió las pruebas rápidas. Prohibió. En Costa Rica solo hay pruebas moleculares, no hay pruebas rápidas serológicas. Están prohibidos para diagnóstico, prohibidas. ¿Por qué? Porque te da falso positivo o falso negativo y porque además detecta los anticuerpos, pero no detecta el virus. Y lo que necesitamos es detectar el virus. O sea, se tomaron políticas de salud pública desde el principio muy claras respecto a la detección y persecución del virus. Costa Rica tiene, en términos relativos, la quinta parte de muertos que tenemos nosotros, si extrapolamos el número de población, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Es una cosa que desespera. Hasta ahora no se hace rastreo de contactos. Lo hacen los privados. O sea, las familias con dinero se rastrean todas. Estoy segura que usted le hizo análisis a todos sus hijos. Obvio. Sí. Cualquier padre lo haría. Entonces, una vez que salieron los separó. Ya que mencionas el tema, Rosa María, yo fui y me hicieron 2 pruebas. La prueba rápida
y la prueba molecular, el mismo día, por si acaso. La prueba rápida me dio negativo. Claro. Si yo me hubiera ido con la prueba rápida, hubiera estado andando con la enfermedad y contagiando a otras personas porque estaría confiado en que no tenía el virus. Felizmente me hice la prueba molecular y ahí salió negativo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que me imagino que tiene que ver con el hecho de que compraron en su momento pruebas rápidas sin tener conocimiento o teniendo conocimiento, lo cual sería más grave. Y luego hay que gastarlas, pues, porque así dice la ley, hay que gastarlas. Y siguen aplicando esas cosas. No hay, claro, no hay una aplicación política sobre... La excusa fue, no hay laboratorios. Claro, si tú no convocas al sector privado y a las universidades, no tienes laboratorios. Si tú convocas al sector privado y a las universidades, tenías laboratorios. Pero hay un sesgo anti-empresa privada y hay un sesgo anti-universitario. Entonces, no se respondía. Hasta la Iglesia Católica le rechazaron la ayuda cuando fue a hablar del tema de las cárceles. Entonces, no ha habido en el Estado, por lo menos de marzo a julio, una apertura hacia nada que no fuera el Estado. Un terror a que la corrupción se colara y simplemente una parálisis para no tener ese sesgo. Y eso me lleva a una pregunta más de esta campaña. Por eso yo insisto en que se convoque al COE, porque a lo mejor en una de esas recuerdan que en un momento el Perú fue una sola fuerza, todos. En una situación de emergencia tenemos que convocar a todos, todas las capacidades tienen que ser puestas al servicio de la atención de la emergencia, todas. No importa si es rojo, verde o amarillo, todos, porque así lo requiere la situación. Bueno, y en ese sentido, vamos metiéndonos a la campaña. Keiko Fujimori, en vez de extender la mano, ¿no es cierto?, una mano solidaria, una sola fuerza, dice que va a poner mano dura. Ese mensaje que es muy solicitado en el Perú y en Latinoamérica, en este momento, ¿es el mensaje adecuado? Bueno, es evidente que ella está haciendo un giro en su campaña para poder expresar al sector más autoritario y conservador de la sociedad. Y está poniendo un jaque no a los demás actores, sino a los actores que tratan de ocupar su espacio. Hasta aquí el analista político. Pero me parece además, desde la experiencia de la aplicación de la mano dura en el mundo, no solamente en América Latina, en el mundo, que nunca es solución. Cuando se aplica la mano dura de verdad, quienes mueren, porque al aplicar la mano dura hay gente que muere, quienes mueren son jóvenes, pobres, urbanos. Eso está demostrado en la experiencia latinoamericana y mundial. Entonces, esa madre de la que habla la señora Fujimori, a la cual imita para cuidar a sus hijos con mano dura, esa madre no va a querer que sus hijos mueran. Pero es probable que si se aplica en extenso a la mano dura, muchos jóvenes urbanos pobres son los que van a morir. Me parece gravísimo, me parece un grave error desde el punto de vista del análisis político. ¿Qué significaría la mano dura en materia de conseguir la vacuna? ¿O qué significaría la mano dura en materia de generar una campaña nacional de vacunación? ¿Qué significaría? ¿Que vamos a poner más fuerte a la inyección? ¿O que vamos a poner una pistola al vendedor de la vacuna para que nos venda no 1, sino 30 millones? Lo que necesitamos es... O que va a obligar a la gente a vacunarse contra su voluntad. Lo que necesita la gente es información. Es información, que es lo que nos está faltando. El cuarto elemento de la pregunta primera que tú me hiciste, Rosa María, es la necesidad de que el gobierno comunique y movilice, ejerza el liderazgo. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Lo siento yo en mí mismo, estamos cansados. Llevamos pues casi un año en esta situación de no poder hacer una vida con normalidad. Queremos abrazar a nuestros seres queridos, queremos también tener una mayor participación en la vida pública, en la vida económica. Estamos cansados, hay estrés, hay agotamiento. ¿Cómo se corrige eso? Con liderazgo, con comunicación, con explicación, con reiterar una y otra vez la necesidad de mantener la atención para poder hacer que el virus no se siga propagando. Eso está en nosotros, porque finalmente el virus está en nuestro cuerpo y es nuestro cuerpo el que lo traslada. Si no tomamos contacto con otros y mantenemos la distancia, entonces eso no va a ocurrir. Por tanto, también la necesidad de que haya información. Y lo mismo pasa con las vacunas. Hay mucha gente que tiene, digamos, prevenciones un poco premodernas contra las vacunas, se llaman antivacunas, pero hay otros que tienen legítimas dudas. Oye, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Funciona la china? ¿Funciona la rusa? ¿Funciona la de
la inglesa, la de Oxford, cuál es la mejor, va a haber algunas consecuencias. Mire, en Estados Unidos entre el 15 y el 25 de diciembre se aplicaron 1.850.000 vacunas aproximadamente, las de Pfizer. De ese 1.850.000 vacunas que se aplicaron, hubo 22 casos de shock anafiláctico severo, gente que se pudo morir. Si es que no tenían la prevención que tuvieron, porque así lo recomendaba la aplicación de la vacuna, tener todos los elementos para que si se produce el shock anafiláctico haya la inyección necesaria y el paciente queda tranquilo. Esos 22 pasaron ese trance, pasó el momento y luego están haciendo su vida normal. Y hay 86 personas de ese 1.850.000 que tuvieron reacciones alérgicas no tan graves como las del shock anafiláctico, pero de cierta consideración. Recibieron su antihistamínico y finalmente volvieron a la normalidad. Esa es la realidad. Necesitamos esa información. Hemos comprado la vacuna china. Muy bien. ¿Cuántas vacunas chinas han sido aplicadas? ¿Cuáles reacciones ha habido a la aplicación de la vacuna? ¿Cuál es la forma de enfrentar esas reacciones? Y al momento de aplicarla, tener todas las condiciones para que si alguno por mala suerte tiene esa reacción, sea aplicada. Pero eso tiene que ser informado, explicado una y otra vez. Y ese es el rol del presidente. Es la persona más escuchada. A veces algunos hicieron un uso de la palabra para reiterar cosas que dijeron los últimos 7 días una y otra vez. Pero prefiero eso a que no haya simplemente liderazgo. Necesitan estar explicando permanentemente a la población y dándole elementos para que pueda jugar y tomar decisiones. Abel, seguramente tenemos preguntas del público para el candidato número 1 de Victoria Nacional. A ver. Así es, Rosa María. ¿Podría darnos 3 ideas centrales del plan de gobierno del señor Forsyth? La primera, recuperar el Estado para el interés público. Fundamental. Sabemos por todo lo que hemos venido conversando que el Estado está capturado por lobbies. La corrupción permea, ha hecho metástasis, tanto en los distintos niveles del Estado como en los organismos reguladores y en distintas instancias municipales, regionales. Necesitamos recuperar el Estado para el interés público, para alguna forma de interés público, de modo que el Estado vele por el interés de todos. Sobre eso hay un conjunto de propuestas que van desde la digitalización de la gestión pública hasta la capacitación del personal y el propio movimiento del Estado. Necesitamos reemplazar nuestras capacidades estatales mejor que las que tenemos hoy día. Le pongo un caso, agricultura. Agricultura tiene más o menos 10.000 funcionarios. De esos 10.000 funcionarios, el 80% está en la capital. Y las direcciones regionales de agricultura en la práctica no funcionan por falta de personal. Y ya no le digo lo que pasa, no en las capitales de las regiones, sino en las zonas donde están los agricultores. Necesitamos movilizar ese ministerio. Necesitamos hacer que vayan al campo, con incentivos, con lo necesario para que puedan desarrollar su trabajo y su labor, pero necesitamos reemplazar el Estado. Le he mencionado uno, le puedo mencionar varios otros problemas en los cuales necesitamos reemplazar el Estado. Aquí tiene una primera cuestión. La segunda cuestión, políticas contra las desigualdades, que es una de las bases del acuerdo mío con George Forsyth del Partido del Buen Gobierno con el Partido Victoria Nacional. Necesitamos volver a poner en la agenda pública políticas contra las desigualdades. Lo que la pandemia nos ha mostrado es un país con profundos abismos sociales y eso no va a resistir. ¿Y cuáles son los grandes igualadores? Salud pública de calidad, educación pública de calidad y seguridad pública de calidad. Tenemos en el país en este momento 2 tipos de problemas. Unos, los inmediatos, los que reclaman acción inmediata. El de la pandemia es uno, reclama acción inmediata. El otro es el del empleo. Necesitamos generar los empleos necesarios para poder atender a ese casi 2 millones de peruanos que están sin empleo en este momento. Y ahí no hay más que 2 recetas. Uno, generar las condiciones para volver a retomar el crecimiento, de un lado, y de otro lado, hacer un esfuerzo de inversión pública para poder hacer que se generen también las condiciones para que el crecimiento y la inversión privada entre con fuerza al desarrollo y al proceso económico. ¿Qué necesitamos hoy día? Salud pública. Hemos hablado de salud pública y hemos hablado de la importancia del primer nivel de salud, postas médicas, centros médicos. Necesitamos tener postas médicas de excelente calidad, una por lo menos en cada distrito del país. Ahí hay un paquete que requiere financiamiento que se puede lograr. Y al mismo tiempo necesitamos reparar escuelas que hoy día están sin usar. Muchas no tienen baños. Ahí está el
censo de la infraestructura educativa que da el Ministerio de Educación. Es dramático. Y necesitamos, junto con eso, para tener seguridad pública de calidad, buenas comisarías, con todos los equipamientos y las condiciones necesarias para que nuestra policía tenga una vida digna y tenga una atención digna al ciudadano. Que la comisaría se convierta en un espacio de relación democrática entre la Policía Nacional del Perú y el ciudadano. Todo eso requiere una inversión, un esfuerzo de obra pública. Y finalmente, concluyo, urgente, represas a la altura y a la medida de la pequeña producción agraria y campesina. No los grandes represamientos tipo Olmos o Majes, que también son necesarios, sino pequeñas represas que permitan que las comunidades agrarias, que la pequeña agricultura duplique su productividad en el curso de un año. Nuestra sierra, sobre todo, tenemos abundante agua una vez al año y luego una larga época de sequía. ¿Por qué? Porque no gestionamos el agua. Si parte de las políticas que desarrolla, por ejemplo, Israel en la gestión del agua, las tuviéramos aquí, tendríamos una enorme capacidad de multiplicar la productividad de nuestro país, porque además tenemos condiciones excepcionales desde el punto de vista agrario. No tenemos los grandes valles que tienen otros lugares, pero tenemos una tierra excepcional, que se expresa en productos excepcionales, como lo hemos visto con la ley de promoción de la exportación, de la agroexportación. Han conquistado mercados que hace 20 años era imposible pensar que se podían conquistar. Por tanto, políticas contra las desigualdades supone atender también esos temas de cuestión urgente, inmediata, que tienen que ver con el empleo y que tienen que ver con salud, educación y seguridad. Otro de los temas puesto en campaña, ¿Asamblea Constituyente o reforma de la Constitución? ¿Qué haría? Mi punto de vista es el siguiente. Primero, que la Asamblea Constituyente no debe convertirse en un mantra. Hay problemas en las carreteras, Asamblea Constituyente. Hay problemas en el manejo de la Agencia Aeroespacial, Asamblea Constituyente. Hay problemas en el manejo de la cuestión de salud, Asamblea Constituyente. No, la Asamblea Constituyente es un mecanismo que requiere ciertas condiciones para ser ejercido y convocado. Entonces, esa es la primera cuestión. No hay que discutir esto como si se tratara de un mantra. Que la Constitución requiere reformas de fondo, yo sí lo creo. Requiere reformas de fondo. ¿Qué tenemos que discutir? ¿Cuáles son esas reformas? ¿Por qué tenemos que discutir cuáles son esas reformas? Porque finalmente de lo que se trata en un documento constitucional es de construir un consenso suficientemente amplio, tanto en la sociedad en general como en particular en el estamento político, para que esa nueva constitución o esa constitución reformada sea el consenso necesario para que todos hagamos la vida pública ordenados por esa constitución. El ejemplo clásico es el español, década del 70. 80% de la sociedad votó a favor de la nueva Constitución y 80% del estamento político estaba a favor porque había participado en la construcción de esa nueva Constitución. ¿Pero qué supuso eso? Una discusión de contenidos. Y esos contenidos es lo que no se está discutiendo. Entonces, yo iría más bien por ahí. Mecanismos para el cambio constitucional hay muchos. Uno es la Asamblea, que no es un mantra, pero también puede haber leyes de desarrollo constitucional. Yo he venido insistiendo que el Congreso puede ejercer la capacidad que tiene de desarrollar leyes de desarrollo constitucional. Tienen requisitos, tienen condiciones, se pueden hacer. Yo eventualmente tenía otra opción, que en la próxima elección, en la del 2021, se pusiera a referéndum la elección de un Senado, la vuelta de la bicameralidad. ¿Y por qué en referéndum? Porque hubo un referéndum en donde la sociedad peruana dijo no. Creo que solamente se puede corregir con un nuevo referéndum y que los políticos sacamos a explicar por qué sería importante que hubiera nueva bicameralidad. Y que ese Senado, en sus primeros 6 meses, tuviera como trabajo exclusivo revisar íntegramente el texto constitucional. Pero son días. Yo le pongo 3 temas rapiditos, me dice sí o no. ¿Ya? Aborto, pues eso implica reforma constitucional, ¿sí o no? Yo creo en el derecho de la mujer a decidir. Muy bien. Matrimonio de personas del mismo sexo. Yo creo que nadie debe estar vetado de sus derechos. Muy bien. Rol subsidiario del Estado, que está en el capítulo económico. A veces sí, en general sí, pero no siempre. Hay veces en que los fiscales del Estado tienen que tener un rol impulsor para que se despliegue la empresa privada. Muy bien. Y pase en todos los países del mundo. Claro, modificaría el artículo del rol subsidiario, entonces. Con todas las cautelas necesarias. Con todas las cautelas y candados necesarios, si es que fuera necesario. Iniciativa de gasto de los parlamentarios. No, ya eso está superado.
No crea, no está superado. Este Congreso todos los días quiere gastar, o sea que es complicado. Claro, pero terminamos, María, en el Tribunal Constitucional, que No, falla no sé, en torno, de acuerdo a la ley. Entonces, pero por eso lo quieren cambiar, pues quieren que los congresistas sí tengan la iniciativa de gasto. Ahí va la reforma constitucional. Me parece que es un error. No ha sido una buena experiencia la que tuvimos en el pasado sobre ese tema. Modificar por la ley contratos entre privados. No, yo creo que los contratos tienen que cumplirse. Lo que sí creo es que el Estado tiene capacidad de renegociar los contratos que considera que ya no cumplen las condiciones necesarias. Eso sí, y creo que tiene que hacerse en muchos casos. Hay que renegociar contratos. Eso todos los peruanos, cualquiera puede renegociar. Muy bien, ha sido rapidísimo, pero me queda claro que en lo social usted está, digamos, un poco más en el lado libertario, más a la izquierda, en lo económico, un poquito más al centro izquierda, y en lo político podría estar un poquito más a la derecha, ¿no? Sería un poco más conservador. Senado, bueno, me ha hecho una tomografía, Rosa María, me ha hecho una tomografía. Lo que pasa es que yo sí creo, y no es un asunto solamente de frase coqueta, sino que es una reflexión intelectual. Creo que esa topografía centro, izquierda, derecha ya no dice nada. Acabo de leer un magnífico libro justamente abordando sobre ese tema, por qué los cambios y las transformaciones han hecho que esa división sea obsoleta. Yo creo que necesitamos identificar los problemas, identificar las soluciones y unir todas las capacidades que se tengan para poder resolverlos. La receta le fue bien a China en China. Mire todo lo que han logrado en 40 años. Van a ser potencia económica del mundo. Y la frase inicial de todo ese despliegue económico, ¿cuál fue? No importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Una mirada bien pragmática del mundo. Creo que es, para mí, lo que tendríamos que tener nosotros para lograr unir a todos los pueblos en la solución de los problemas. Muy bien.